¿De qué me sirve a mí vivir en democracia o vivir en autoritarismo si mi vida es igual de miserable? Por ejemplo, no creo que deba desaparecerse al INE, pero sí creo que debe de ajustarse el INE a ciertas normas y a cierta nueva mayoría que está ahí. Y no solamente es un tema de libertades, sino de ser igualmente libres. La democracia es que seamos igualmente libres. Eso es democracia, y por eso es que no podemos decir únicamente que son las instituciones. No, yo no quiero que haya consulta popular, porque entonces todas estas personas que yo desprecio porque votaron por tal persona, me van a imponer a mí una manera de vivir. ¿Qué mejor forma de dirimir los conflictos políticos que a través de vías institucionales donde la gente participe? En una democracia cabe Vox, el partido español. Entonces no es lo mismo decir que el problema es de una élite que se ha encargado de discriminar a todas las personas, a decir que el problema es que esa élite permitió que latinos, personas afrodescendientes y demás tomen las cosas que le correspondían a los blancos. Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a otro capítulo de versión extendida Lado B. Y hoy nos acompañan Pancho Parra, ya lo conocen, y mi queridísimo maestro, doctorante, iluminado, Hugo García Marín, apellido compuesto, que da clases en la UNAM y que es un experto en Lombardo Toledano, en la izquierda, en la transición y en lastimar egos de liberales. ¿Qué te tomas, querida Estefanía? Muchas gracias por esa. Aquí me trajeron para volver a vilipendiarme otra vez. No, te trajimos para que defendieras a tu alma mater. No, a ver, pero por favor, cuéntale a la audiencia por qué vamos a hacer este episodio diferente y por qué invitaste a Hugo. Bueno, queridísima audiencia, acabamos de sacar un capítulo sobre democracia, muy bueno, vayan a verlo, y nos faltó extendernos sobre la visión de democracia que no es la de el ITAM. Entonces, por eso dije, invitemos a alguien que efectivamente no es del ITAM y que nos pueda hablar de democracia desde otra visión, una que para mí es importante, que es pues una visión de izquierda. Entonces, querido Hugo, si Pancho está de acuerdo, empecemos preguntándote para ti. Pequeño paréntesis, lo que Estefanía quiso decir es que no le gustó nada lo que dijo. No es cierto. Sí me gustó porque lo dije ahí, sí me gustó, pero creo que hay otras visiones. No, estuvo bien, la verdad es que cuando revisamos el guión, quiero que la audiencia lo sepa, Estefanía nos dijo, oigan, faltan otras visiones de otra forma de ver la democracia, ¿no? Y dijimos, hey, híjole, sí es cierto, ¿cómo lo solucionamos? Ya tenemos este guión, ya tenemos que grabar, esta noche se va a ir a grabar más cosas, por eso no está aquí, ¿no? Entonces dijimos, bueno, hay que grabarlo y hay que compensarlo con un lado B para poder dar ese equilibrio. Y Pepe Woldenberg no quiso, pero aquí estamos. Saludos a mi profesor Pepe Woldenberg. Y me parece muy bien que sea el lado B, porque justo vamos a hablar del lado B de la democracia. Yo no empezaría diciendo, no es que la democracia no sea también lo que menciona la escuela del ITAM, no es que también sean las instituciones, pero también es la otra parte, lo que no han querido mencionar, lo que han querido borrar de la historia, que es la parte del pueblo, la parte de la soberanía, la voluntad general. Así que me parece espectacular para esto que vamos a platicar el día de hoy, chicos. ¿Para ti qué es la democracia? El poder del pueblo, que otra cosa no podría ser, que es la voluntad, la soberanía popular, la capacidad que tiene todo un conjunto de personas para poder tomar el cauce y las decisiones dentro de un lugar determinado. Democracia, digamos, en un sentido clásico, ese era su significado. De hecho, el significado que tenemos ahora, el que se reivindica desde el neoliberalismo más que del liberalismo, es muy reciente, es muy joven esa democracia. De hecho, democracia durante mucho tiempo tuvo un entendimiento negativo, un concepto negativo. O sea, en Francia eran republicanos, no eran demócratas. Quien reivindica la noción de democracia en un primer momento y que empieza a empezar con esto es Tocqueville, cuando va a hablar, ¿no?, sobre esta democracia en América, es cuando empieza a tener este sentido positivo. Pero en realidad, hablar de democracias en instituciones, hablar como democracia en un sentido incluso de mercado, que pareciera que únicamente es ir a elecciones y que las elecciones por sí mismas son virtuosas y no importa cómo se diferencian los demás actores, sino lo que importa es ir únicamente a elecciones, es realmente reciente. Y de hecho es la ciencia política, en su versión más de Huntington, más de todos estos, las que empiezan a reivindicar, ¿no? Sí, todos ellos que empiezan a decir, ok, democracia no es pueblo.
Democracia no es nación, democracia no es algo que reivindicar. Entonces, ¿qué nos queda? Democracia son instituciones. Autónomas. Autónomas. Sí. De hecho, justo la definición de Przeworski dice es un sistema político donde los partidos políticos pierden elecciones. Y ahí lo está instrumentalizando todo en un proceso electoral, un proceso de partidos, y sí deja fuera, pues, de alguna forma lo elemental que es la masa. ¿Sí? No, y la justicia social. Lo que pasa es que pareciera que únicamente son las instituciones. Entonces, ahora se preguntan muchos, bueno, ¿y por qué la gente no sale a las calles? Imaginen ustedes en pandemia. En las calles a defender las instituciones, las reglas. Pues porque las reglas, aunque puedan tener algo concreto, algo ahí exacto, también es una abstracción. Es algo que parece muy lejano. ¿De qué me sirve a mí vivir en democracia o vivir en autoritarismo si mi vida es igual de miserable? ¿Qué es en realidad lo que estamos poniendo ahí a discusión? ¿Por qué tendría yo que defender una institución si me sigue pasando todo mal? Y entonces lo que te dirían los demócratas neoliberales es: bueno, es que esas son cosas que no corresponden a la democracia, corresponden a los gobiernos. ¿A quién estás imitando? A nadie. Yo soy en eso muy respetuoso. Pero no, o sea, también la democracia es eso. Y ahora, de hecho, y con esto a lo mejor entrar un poco a discutir qué es lo que hay aquí en México, deberíamos más bien transitar hacia un empate de fuerzas. O sea, sí, democracia. ¿Cuáles fuerzas son las que se empatarían? O sea, empate de fuerzas son visiones de la democracia. Lo que pasa es que en México, durante mucho tiempo, lo que tuvimos ya fue, insisto, esta noción en donde todo lo demás se deja de un lado, y ahora con el gobierno entrante, más bien pareciera que estamos yendo hacia lo contrario. Estamos dándole el peso, sí, que debe tener la cuestión de la mayoría, la cuestión de la voluntad popular, pero estamos también dejando el lado instrumental de la democracia. Por eso comenzaba diciendo que es un lado B. No es que estén encontrados, son diferentes caras que sí podrían convivir, y la convivencia de eso sería transitar hacia un modelo mucho más republicano, políticamente. Las fuerzas que deberían entrar en eso es sí la crítica de haber abandonado esa parte de la democracia, y sí también reconocer algunas cosas fundamentales que son de la democracia, como si son ciertas instituciones, como si son ciertos canales políticos. Yo, por ejemplo, no creo que deba desaparecerse al INE, pero sí creo que debe de ajustarse el INE a ciertas normas y a cierta nueva mayoría que está ahí, y que deben dejar de estar haciendo política los que están, por ejemplo, en el INE. Y tú decías, dentro de estas dos fuerzas que mencionas, hay una que tiene resistencias a que convivan las dos, y creo que es la que tiene mucho más tiempo, que ha tenido mucho más dinero para poner o implementar su visión de la democracia, y una de esta visión popular y del pueblo que tiene muy poquito tiempo tratando de incidir, que yo creo que tendrá unos 3 años desde ahora. En las resistencias de la que está más institucionalizada, ¿por qué se habla mal de la otra parte que, si bien pueden convivir, parece que está tratando de eliminarse? Y me refiero a todo este grupo de la transición democrática, a los creadores del INE, a los defensores de la autonomía, a quienes tienen en realidad esta idea de que no tiene que haber ni una reforma en la que puedan transitarse a un sistema republicano. Son varias cosas. Primero, porque es un sentido histórico. O sea, ellos representan también una parte esencial de lo que fue la transición. Y la transición, y el lugar que tuvo la izquierda de la transición fue la defensa y la forma en la que se impulsaron estos mecanismos. O sea, también la defensa de un legado, de entrada, ¿no? Como segunda parte es que como consecuencia de ese legado también ocupan espacios privilegiados dentro del andamiaje institucional. Se han hecho camarillas que defienden a ese grupos políticos. A eso sí, son grupos políticos, y el problema es que van diciendo por la vida que no son un grupo político, pero son un grupo político que funciona como tal en la institución y hacia afuera, en los espacios públicos. Para mí no me asusta, no me parece que sea algo incorrecto, es normal. El problema es que como que no lo quieren mencionar, no lo quieren explicitar, y entonces parece que nada más están defendiendo una abstracción, y esa abstracción es justo esa democracia institucional que para un nuevo sentido mayoritario de la población no tiene mucho sentido. O sea, no tiene mucho sentido esa construcción. No es que no tenga sentido si la otra democracia. A mí me parece incluso, y es algo, por eso quiero jalarlo también para que vean que no es necesariamente un ataque hacia ellos. Últimamente el INE ha repuntado en estos análisis que de hecho le gustan seguramente mucho a Panch, de cuál es el análisis que tiene la gente sobre la democracia. Claro, demás, claro, las percepciones sí. Y demás. Ha mejorado la percepción del INE en comparación a como venía anteriormente. Lo cual quiere decir que también hay una valoración también sobre el actuar que tiene democrático, pero
que no es también la valoración que se puede tener sobre este nuevo andamiaje, esta nueva circunstancia que estamos viviendo. Entonces yo creo que tenemos que caminar hacia allá, se tienen que bajar un poco más los ánimos. O sea, yo sí creo que esa parte de esta camarilla está más pensando en sus privilegios que en este nuevo sentido de la democracia, que además sí podrían hacerlo, o sea, en verdad podrían hacerlo. Hay algo que acabas de decir que es como nuevo sentido de la democracia y algo que muchas personas cuando hablan de democracia de repente es como que tratas de decir, esto es democrático, esto no es democrático. Hey, mi mamá no me está dejando salir, no es democrático, ¿no? O ¿por qué no me están preguntando por la cena, no? De repente también creemos y crecimos pensando que todo tiene que ser democrático, cuando puede haber diferentes tipos de democracia, diferentes formas de organizarse para poder decidir qué es lo mejor para todos y que en efecto cuando las sociedades van cambiando, porque las sociedades cambian, pero las instituciones también tendrían que cambiar, ¿no? Aquí lo que te preguntaría es, o sea, ¿cómo tú le explicarías a una persona así que no tiene los estudios que tú y yo y ya Estefanía tiene sobre democracia, de qué es en efecto democracia como de forma como muy muy sencilla para que de repente pueda empezar a pensar de que, hey, eso tal vez le falta un poquito de democracia, ¿no? O, hey, eso tiene mucha democracia. ¿Se puede medir esa parte? Yo diría que democracia es, por un lado, justicia social, Okay. por otro lado, es poner las necesidades de lo que están, digamos, de los tradicionalmente oprimidos, de los que suelen no formar parte del centro político, del centro de la sociedad, que tengan una participación igual. Y no solamente es un tema de libertades, sino de ser igualmente libres. La democracia es que seamos igualmente libres, es decir, que realmente todas las personas puedan participar dentro de los asuntos públicos sin aquellas circunstancias que están fuera del control de los individuos y que los ponen en un lugar distinto que a otras personas. ¿Eso en español cómo es? En español, que las mujeres valgan exactamente lo mismo que los hombres en dignidad, en cuanto a participación en todo, sin que eso no participe, no haya otro problema, que los indígenas tengan el mismo lugar que la gente blanca, que podamos ocupar los mismos espacios públicos. Eso es democracia y por eso es que no podemos decir únicamente que son las instituciones, porque eso es lo que ha pasado en otras partes y que se quiere decir cuando mencionaban, por ejemplo, los indignados. Es que esto le llaman democracia y no lo es. Pues claro que no. O sea, yo tengo un problemón con eso, cuando tratan de poner el sello de garantía de democracia. No, pero es que imagínate, o sea, de repente se supone que nada más elegir en democracia es poder elegir, por decir algo, entre PRI, PAN, PRD. Y ya tenemos democracia porque puedes elegir entre tres opciones que no están cambiando la vida justo de toda esa sección de las personas. Claro. Como si por virtud misma ese marco institucional y ese marco de cómo están repartidas las cuotas políticas cambiaran realmente el sentido y la vida de las personas. Y entonces eso no es democracia. Democracia sí, tiene que haber eso, pero también tiene que haber justicia social, formas distintas de participación. Ahora que está de moda esto del populismo y demás... de hecho, es que... ¿Es una moda? ¿Se va a acabar? No. Es que en realidad... Pues sí, es un poco moda, o sea, hablar de populismo. Hablar de populismo, decir que todo es populismo. Parece como la película de Forrest Gump. Sí. Populismo con papas, populismo con caldo de camarón, ¿no? O sea, parece que todo es populismo. Pero el gran debate de nuestros tiempos, antes de la pandemia, porque yo creo que el próximo debate debería ser el Estado, era la democracia. ¿Cómo se come la democracia? ¿Qué se le llena a la democracia? ¿Y hacia dónde vamos? Y hay derechas, izquierdas, arriba, abajo, todo el mundo le mete a la democracia que es, y es en lo que estamos, en lo que estamos ahora, ¿no? Entonces eso sería así, en términos llanos, justicia social igual a democracia. A ver, yo tengo una pregunta, y esto tiene que ver con las consultas, y está de moda también como la palabra populismo, la palabra la dictadura de las mayorías. Entonces, claro que cuando tienes a una figura presidencial muy popular, las consultas dan miedo, porque entonces este desprecio que tienen por el pueblo se transmite en, no, yo no quiero que haya consulta popular, porque entonces todas estas personas que yo desprecio porque votaron por tal persona, me van a imponer a mí una manera de vivir o me van a poner, y entonces está la palabra la dictadura de las mayorías, que puede ser que normalmente piensen que las mayorías son o racistas o clasistas o cualquier otra cosa, intolerantes, antiprogresistas, bla, bla, bla. ¿Tú qué opinas de eso? Y justo ahora que estamos en el momento inaugurando las consultas populares. ¿Qué mejor forma de dirimir los conflictos políticos que a través de vías institucionales donde la gente participe? No hemos encontrado otra. No, y eso históricamente. Es la mejor forma de dirimir un conflicto, justo es ir a elecciones. Ir a elecciones, vamos a consultar, sí, no.
Claro, está el miedo de, sí, de que, y es que es una confusión histórica. De decir Pero también que- hay parte de que el proceso también sea en cada sociedad, que para cada sociedad diga, hey, este proceso sí fue equilibrado, sí fue justo, ¿no? De repente hay también un fetiche en poder pensar que siempre tiene que ser completamente justo, ¿no? Pero digamos que son formas institucionales en donde podamos tener certeza de que se está cumpliendo realmente una voluntad que puede ser sí más 50% más uno. O sea, es que sí pasa, o sea, sí hay una expresión de las mayorías, pero porque como si las mayorías nada más fuera el conteo, sino también implica la movilización, la participación, la forma en la que tú te involucras en esto de los asuntos públicos. A mí me parece correcto que también se diriman los conflictos de que a veces enfrentan a las sociedades y que se puedan dirimir de un caos institucional y que de esta manera digamos, ok, lo resolvemos. Porque además hay algo muy importante que tienen las consultas, que no solamente es el hecho participativo, sino es la conversación pública que gira en torno de ese hecho. Entonces ahí sí podemos tener posturas encontradas, y después podemos llegar a puntos de acuerdo y se empieza a generar un público con una noción diferente que pueda llegar a saber cómo es que, bueno, pues se solucionó de esta manera porque también están estas razones, ¿no? Sí. Que es de hecho... por ejemplo, tú que sabes mucho de eso, son tribunas que ha utilizado muy bien el feminismo para poder impulsar también su nuevo sentido de época, de la sujeta histórica revolucionaria, para poder implantar, ocupar esos espacios y aprovechar esos procesos democráticos para poder realmente llegar a sus causas, ¿no? Yo he pensado en eso, hacer una consulta sobre la legalización del aborto, por mucho que los derechos no se consulten y tal, pues serviría para llegar a los espacios. Uno, nos dejaría hacer una campaña muy amplia para decir por qué votar por sí. Y creo que eso nos abre la oportunidad de hablar de algo que no podemos hablar todavía y de llegar a otros espacios. Es complicado porque claro que estaríamos en un eso no es democracia. Y ahí es donde nos encontramos en este momento en el que esta es mi opinión, bueno, Pip, esta es mi opinión sobre, me autocensuro. Esta es mi opinión sobre lo que puede servir y que me parece democrático poderlo platicar, y sobre la otra visión de la democracia que siempre está poniéndote topes de no, eso no, porque eso ya no es democracia. Claro, yo justamente eso que están conversando es algo que pienso cada vez que alguien pone en Twitter sobre todo. Los derechos no se consultan, y yo, como que digo, también es, o sea, no hay ningún derecho, así, según yo, pendejen, por favor, @panchparra, ¿no? Que no se haya conquistado per se, de alguna forma. Obviamente hubo una serie de personas privilegiadas que la conquistaron por sus mismos privilegios, pero todas las conquistas laborales pues se dirimieron de diversas formas, y la consulta puede ser una forma en la que se puede empezar a dirimir. Ojo, si se consulta, ponle tú por ejemplo el caso del aborto que dices tú, se hace la consulta, gana el no, pero ¿sabes qué se ganó en el camino? Una discusión pública. Y la volvemos a hacer y seguro la ganamos. Se puede volver a consultar. Exacto. A ver, tengo una pregunta para los dos ahorita y quiero que me la respondan uno y uno, que ya no estamos llegando al tiempo. ¿En una democracia cabe Vox, el partido español? Para mí sí, y es porque yo soy un libertario en términos de petit, de republicanismo. Creo que sí caben, porque si no caben, todo lo que se proscribe termina legitimándose. Y parece que no lo estamos ocultando, que no lo vemos, pero empieza a crecer, y de repente cuando vemos llega Donald Trump y se nos viene encima. ¿Y de dónde salió si todos éramos demócratas? Todos? No. Ahí es importante que tengan un espacio en donde también se les pueda enfrentar, se les pueda criticar, señalar y decir por qué lo de ellos no debe ser. Esa es para mí lo que se tiene que hacer en una lucha demócrata, republicana, lo cual no es lo mismo a que si una institución pública deba de difundir los valores de Vox, que es otro debate, okay. Pero que tenga un lugar en donde se le puede señalar, se le puede debatir, se le puede decir fascista, todo, para mí sí, pero insisto, yo en eso a lo mejor soy un radical dentro de la tribuna republicana. Señorita Veloz, ¿cuál es su opinión sobre Vox y la democracia? Sí, pues coincido, o sea, me parece mucho más transparente poderles enfrentar en un espacio en el que existen, a tener que sacarlos de otros partidos en los que comparten los mismos valores, pero están escondidos dentro de otros espacios. Y me parece que sí, que vale la pena. Entonces mejor que se exhiban, pues. Un poco me pasa con el tema de Twitter. Esta idea de, no, es que hay que censurar, o Twitter tiene que censurar a Donald Trump cuando estaba diciendo tantas cosas, y hay que censurar mensajes nazis, y hay que censurar... No lo sé, porque entonces
¿cómo vamos a verlos poco disfrazados? Pues, ¿cómo vamos a saber quiénes son esas personas que están difundiendo esa información? Y me parece mucho más útil en ese sentido. Sí, yo creo que hay en esta parte de la vida democrática, con ese tipo de mensajes que ponle tú que ahorita vemos este tipo de mensajes donde nos da un escarnio y nos puede molestar, pero yo personalmente también estoy en esta misma postura de prefiero enfrentarlos, prefiero que se exhiban, que estén ahí y decir, órale, ahí te va el golpe, ahí te va la respuesta, ahí te va la confrontación, porque al final vivimos en una sociedad que tiene que confrontar. Ojo, y de repente, ¿Es verdad que democracia es conflicto? Sí, ¿no? Pues, para mí sí. Conflicto, también consenso. Exacto, las dos. O sea, es la democracia. Y a mí lo que me preocupa mucho de estas expresiones es que después puedan ponerse en un manto de persecución política, que es lo que hacen muchos de estos grupos de derecha, como si fuera lo mismo que otras expresiones que sí han sido perseguidos políticos y que más bien se legitiman a través de eso, y de repente llegan y obviamente uno se da cuenta que son expresiones antidemocráticas y de otro tipo. Pero si apostamos realmente a que la mejor forma de dirimir el conflicto es a partir del consenso, de las elecciones y de la voluntad popular, no desconfiemos del pueblo. De ahí sí diría Andrés Manuel López Obrador, pobre del que crea que el pueblo es tonto. Se puede enfrentar y se puede decir, esto no es lo que queremos, y claro que se puede ganar. Claro, porque al final, hay muchas personas que les puede costar trabajo aceptarlo, pero en algunos casos y de ciertas formas, puede que las personas, en este caso, que se están enfrentando la izquierda contra la derecha, ¿no? Contra Vox, dices tú, hey, no, estás mal, pero probablemente tengan un punto de algo. Probablemente Trump tenía razón en algunas cosas. Y no es hasta que llega el discurso público y se confrontan donde dicen, sí es cierto, sí nos olvidamos del Rust Belt. Sí, claro. Es cierto. Se nos olvidó el white collar worker al que Trump sí le habló, ¿no? Y después ya viene Biden y dicen, a ver, ¿no? Esa confrontación solo puede, es en beneficio de la sociedad cuando se confrontan las cosas, ¿no? Y se llega a una coincidencia. Yo sé que ya vamos a terminar, pero quiero preguntar algo. Dicen que hay populismo de derecha y de izquierda. Yo no coincido, pero porque ya lo había platicado contigo, solamente por eso. Pero cuéntanos, ¿hay populismo de derecha? ¿Trump es un populista de derecha? Pero empecemos con qué es populismo y luego si puede haber de izquierda y derecha. Lo podremos ahí decir mucho, es una forma en la que se constituyen sujetos políticos a través de una distinción entre arriba y abajo, y por eso es que puede ser de izquierda y puede ser de derecha. La tradición latinoamericana nos suele decir que los populismos son de izquierda porque pensamos en Perón, pensamos en Cárdenas, pensamos en Evo, en Chávez, pero la tradición europea es todo lo contrario, son todos los populismos de derecha, nativistas, porque además lo que se está compitiendo, y por eso es que volvieron a estar de moda, es porque cuando desaparece la distinción izquierda-derecha, lo que parece es que está hablando arriba y abajo, pero no podríamos decir que Trump y Bernie Sanders eran exactamente lo mismo. Apelaban a la misma distinción de unos cuantos y unos pocos están gobernando y en detrimento de las mayorías, pero mientras que uno lo abría a la inclusión, a la participación de minorías tradicionalmente excluidas, el otro hacía todo lo contrario, volvió a poner en el centro a las personas blancas con ciertas características, que son las que por esencia tendrían que construir el nuevo sentido americano, ¿no? Entonces sí lo hay, porque lo que está en disputa es el contenido de la democracia, y es por eso en donde realmente sigue estando izquierda y derecha. Esa podría ser otra conversación después, izquierda, derecha, populismo, pero sí, para mí sí hay. En la geometría política, por así decirlo, cada vez con mayor medida, y lo vieron en el capítulo de desigualdad, la desigualdad está en el centro del debate, ¿no? Entonces de repente los olvidados, ¿no? A los que X político les habla en cierto país, pues puede ser que lo lleven con cierta, o sea, les quieren dar la vuelta con una ideología o con una serie de políticas públicas más de izquierda o más de derecha, y ahí es donde podría caber los discursos. Yo lo digo por lo que tú decías de que no había que temerle al pueblo, por esta idea de que el populismo que dice el compañero Gibran Ramírez, el populismo es antiélite. Entonces, si la élite es progre, Obama, lo anti de eso es los trabajadores, tal y tal. No, pero lo anti también es Bernie Sanders, ¿no? O sea, porque Obama progre y todo, pero también tenía políticas. Sí, también, o sea, más bien ahí es la forma en la que se constituye ese sujeto político. Son a partir de ciertos valores que
representan esa distinción. Entonces no es lo mismo decir que el problema es de una élite que se ha encargado de discriminar a todas las personas, a decir que el problema es que esa élite permitió que latinos, personas afrodescendientes y demás tomen las cosas que le correspondían a los blancos. Es una forma distinta en la que se constituye ese pueblo y que se puede hilar esa mayoría. Y en eso, no solamente en el discurso, sino ese sujeto político que surge ahí, pues sí puede ser de derecha, sí puede ser de izquierdas. Claro. Pues sí, populismo. Es que sí está cabrón, porque es justo esta discusión que hemos tenido muchas veces de por dónde tiene que caminar los siguientes escenarios políticos. En los últimos años, como bien lo mencionaste populismo de izquierda en América Latina y los populismos de derecha que vemos en Europa, ¿no? Erdogan, por ejemplo, ¿no? Le Pen. Quiero hacerte una pregunta para ir cerrando. De repente esas ideas le pueden hacer sentido a la gente, ¿no? Claro. O sea, es muy válido, porque de algo les están hablando. Porque la forma, diría Gibran, el problema es que identifican claramente cuáles son los dolores y lo constituyen en un agravio porque identifican quién es el culpable y lo traducen en una demanda específica. El problema, insisto, es cuando el agravio viene de el mexicano que es igual pobre que tú, pero el problema es del mexicano y la demanda es saquen a ese mexicano, cuando en realidad el problema puede ser la desigualdad, es el capitalismo, es el racismo y son otras cosas, pero es la forma en la que se le da salida a ese dolor. Y el gran problema es que los políticos que nada más creen que la democracia son las instituciones, olvidan eso que también es política, eso que también está abajo, y cómo darle salida no solamente es a través de instituciones, sino redimiendo esos dolores y dándole demandas que puedan hacer que las sociedades sean más justas y que seamos igualmente libres. Un saludo para Lorenzo Córdoba. Pues bueno, con eso cerramos. Por favor, pónganos en sus comentarios qué es para ustedes la democracia, qué es para ustedes el populismo y sobre todo, pues, qué más quieren ver acá. Pues, Hugo, muchísimas gracias. No, a ustedes, muchas gracias. Oye, ¿vas a tener, dónde te podemos seguir? Es H. García Marín en Twitter, @HGarciaMarín. ¿Y la revista que traes? Revista Presente, también @Revista Presente, ahí en Twitter. ¿Y el seminario que nos estás contando? Seminario Permanente de Política. Próximamente lo estaremos ahí invitando a todos. Y voten por el Cruz Azul. Ah, no. Váyanle al Cruz Azul. Ya ganamos. A ver, toda esta conversación nos lo hubiéramos ahorrado si hubiéramos sabido que era el Cruz Azul. Pues sí, ahora se entiende. Es el agravio de haber perdido tantos años. Así es, la perseverancia. Es que correcto. Estefanía, muchas gracias. Gracias, querido. Nos vemos. Like, share, comentario. Adiós.